¿Cómo ser espiritual? Espero realmente que esta pregunta en algún momento deje de serlo para que se convierta en una afirmación, en un adjetivo más de los que nos describen. Realmente está bien interesante esta pregunta porque siempre ha estado presente y siempre va a seguir estando presente. No hice como tal un libreto para platicarte de este tema porque como buena Marte en Géminis voy a confiar en hacer y que mi conocimiento se va a venir. No, y aparte mucho de lo que te quiero decir es un poco más mi camino, lo que he ido descubriendo, lo que en este momento afirmo como creencia, conocimiento, una mezcla de ambos, incluso es como una línea que está muy difuminada entre lo que sé y lo que creo. Muchas veces yo misma a solas me pregunto, ¿esto lo creo o esto lo sé? ¿O esto es real o solo es puro conocimiento? También es que realmente yo soy demasiado curiosa y entre esa curiosidad entra mucho la duda y entonces siempre me estoy preguntando como, ¿esto qué onda? ¿Esto aún me sirve? ¿Esto ya no me sirve? Me gusta contradecirme e incluso ya que hablamos de adjetivos o de palabras que pueden formularnos con adjetivos, es que yo ya me he definido como una contradicción porque lo que decía hace 10 años, hace 12 años, forma de alguna forma parte de lo que soy ahora, pero me contradigo. Ya hay cosas en las que no estoy de acuerdo conmigo misma y eso es un gran placer, porque el hecho de poder estar en contra de mí misma quiere decir que ya avancé, que ya me puse en jaque a mí misma. Y al final este recorrido es personal, es individual. ¿Cómo ser espiritual entonces? Esta es una pregunta que yo me he hecho y te quiero platicar un poco porque yo vengo de un contexto religioso, católico, muy divertido. Mi papá era catequista, fue catequista en algún punto de su vida. Entonces realmente yo tuve una cercanía muy, muy, muy íntima con la religión católica, pues de una forma lúdica, sí. Yo me divertía porque íbamos al catecismo y nos juntábamos un montón de niños y cantábamos alabaré, alabaré. Y te digo que mi papá era maestro ahí, era catequista, entonces pues también tenía como sus grupos, enseñaba a algunas personas sobre los libros que te ofrece la Iglesia Católica. Y esto empieza a forjar en mí, digamos que ya una conexión con la divinidad desde muy chica, o sea, realmente yo ya nazco en un núcleo católico y además no solamente como católico de estos que a veces van a misa y a veces no van a misa y como que no tienen tan inculcados los valores católicos. En mi caso sí, de chiquita, pues fue esta cercanía, incluso yo tenía como la curiosidad de ser catequista, me quería formar como una catequista, porque genuinamente me divertía, me la pasaba muy bien, también iban mis hermanos, hacíamos encierros, retiros, esas cosas que hacen las personas de la iglesia, pero aunque me la pasaba muy bien, una de las personas que posiblemente más me ha influido de maneras, pues yo digo que positivas, es mi hermano mayor. Él empezó a estudiar psicología. No sé si para este punto él ya estaba estudiando, creo que sí, porque me lleva varios años. Me lleva como 13 años, creo. Total, yo tendría unos 13 o 14 años
Y mi hermano me empieza a regalar libros de filosofía y a mí me gustaron mucho. Pero yo sin ningún contexto de lo que la filosofía es, nada de historia, nada de corrientes filosóficas, nada de nada, o sea, sin contexto y con los ojos cerrados, paso de estar en un contexto súper católico a empezar a leer filosofía. Y empiezo con Nietzsche. Hay un pequeño error, ¿no? Y la verdad es que fue uno de los primeros libros que empecé a leer como completos, pero había mucha confusión porque pues no tenía como un contexto de qué significan ciertas palabras, cuál es el trasfondo. No tenía tanto como este poder de abstraer la información, de resignificar las palabras. Y entonces tomo la contundente decisión de hacerme atea, porque Cristo muerto. Ahora ya lo entiendo un poco y sé que hay un trasfondo y que no es tan literal, pero bueno, en ese momento eso me llevó al ateísmo. Agradezco mucho a mis papás, realmente, porque ellos me permitieron ir forjando mi propia identidad, tanto espiritual como mi identidad física. Tuve una etapa medio emo en esa misma etapa, en la que pues me estaba descubriendo, pero siempre estaba presente como esta pregunta, quizá no de manera tan literal, pero sí estaba presente el cómo ser espiritual. En ese tiempo mi espiritualidad era pues nula, porque según yo era atea y no creía en nada, y yo era una persona como más lógica y no sé qué. Y recuerdo tener una frustración muy extraña porque si bien en la escuela, estudiando historia, más adelante, mucho más adelante, pues empecé a estudiar arte, y en un contexto artístico la mayoría de la gente pues no es muy religiosa. Y me encuentro en una situación muy extraña porque mi experiencia personal con la religión fue buena y se siente como hogar, se siente como algo que viene muy de la raíz, pero que al estudiarlo pues sí te confronta porque te das cuenta de cómo la religión con la que tú naciste pues también fue parte de la conquista de ciertos territorios, que tiene una historia, Santa Inquisición, que es un poco muy cruel, y que dices, ¿cómo puedo creer en esta religión que tiene una historia tan sangrienta, tan letal, tan ruda, cuando lo que yo estoy buscando es una conexión con Dios, es una conexión con el amor, con la paz? También de manera muy personal, pues siempre fui una niña con un interior demasiado fuerte. De hecho, recuerdo que durante toda la secundaria y prepa, si le preguntaba a mis amigos, así la típica de, ¿y si me describieras con 3 palabras, cuáles serían? Siempre una de esas 3 palabras era intensa, y yo lo sentía muy feo. Yo decía, ¿por qué intensa? ¿Por qué esa es la palabra que me define? Ahora realmente agradezco esa palabra. Es la palabra que me llevó a mí y a muchos, quizá a ti también, a estudiar arte, a estudiar filosofía, a estudiar, no sé, incluso puede que seas sacerdote o que seas guía espiritual o algo así muy profundo para aquellos que tenemos un interior intenso. Pero sí,
esa confrontación se sentía un poco cruel, porque si bien ya no estaba muy de acuerdo con la iglesia como tal, como institución, de manera personal, como experiencia y como parte de las creencias de mi familia, pues sí fue un shock, ¿no? Como, ¿y ahora qué? Obvio, yo ya tenía varios años que no iba a la iglesia, porque cuando decidí ser atea, dejé de ir. Mis papás, la verdad que lo respetaron. Al principio, obviamente, no fue algo que les encantó, como, ay, bravo, nuestra hija de como 13 años es atea. No les encantó, no les hizo gracia, no fue, jaja, qué divertido. No, sí me hicieron un par de preguntas, como, ¿por qué? ¿Qué te pasa? No sé. No lo recuerdo como que me hayan regañado o algo así, como de, tienes que ir a fuerzas, no. Lo respetaron, realmente fue como, pues bueno, igual, o sea, también estaba en la adolescencia, seguro el típico esto es una etapa. No fue una etapa, pero la verdad que sí, aunque yo con mis palabras siempre por un tiempo me mostraba en contra de la iglesia, en el interior siempre se sentía como, no, ¿por qué lo voy a rechazar si fue algo lindo para mí? Ahora mi conclusión ante esto es, yo jamás juzgo a nadie por su fe. He hecho amigos increíbles que son mormones, que son testigos de Jehová. Cuando alguien viene y me platica de su fe, siempre y cuando no me quiera forzar a que yo me una a su secta o religión, yo escucho, acepto e incluso entiendo, porque si somos totalmente bondadosos con el otro, todos queremos conectar con Dios. Tú quieres conectar con Dios, yo quiero conectar con Dios. Y la metafísica siempre va a estar presente incluso en la filosofía, ¿no? Descartes ya lo dice, muchos filósofos en realidad, pero siempre van a estar presentes estas dudas y esta necesidad. Por eso es que el cómo ser espiritual es más un camino de cómo lo vas a desarrollar o cuál va a ser tu relación con esa espiritualidad, pero no ser en el sentido de adquirir la espiritualidad, como si nacieras sin ella, como si tuvieras que obtenerla o ganártela. Creo que por eso actualmente muchas personas, y me incluyo, pues nos vamos más por estas corrientes, en mi caso la astrología, pero también hay muchas otras formas de sentirnos espirituales a través de el yoga, a través de muchas técnicas que nos recuerdan que ya lo somos. Se siente bien, se siente una paz, una tranquilidad, sentir que no te lo tienes que ganar y que no lo vas a perder, que no te lo van a quitar, que no va a ser arrebatado porque hagas una acción que va en contra de Dios, que luego aquí entraría la parte que quizá si me pongo a preguntar más, a cuestionar más, a la iglesia o las iglesias e incluso a ciertas prácticas espirituales que replican estas mismas conductas, que es condicionarte a que seas de cierta forma para que puedas pertenecer. Pero realmente algo que yo he visto es que muchas personas que están más como en esta onda de holística o espiritual, que no es religiosa, es que juzgan mucho a las personas que son religiosas, cuando en sí los practicantes no son como tal
el tema, o sea, no es el problema quienes son católicos, sino quienes constituyen estas, pues estas religiones, ¿no? Y los intereses que han tenido a lo largo de la historia. Sin embargo, los practicantes, o sea, los religiosos, nada más son personas igual que tú, que están buscando su conexión y que en este momento la encuentran a través de la oración, a través de ir a sus reuniones, llámese misa o no sé cómo se llame en otras religiones. Por eso, si realmente nosotros queremos poner en práctica la teoría que nos dice todos somos amor y todos estamos conectados y respetar a nuestros prójimos, que creo que es algo que, aunque se ha desvirtuado y aunque está un poco profanado y muchas cosas, en el fondo cada uno de nosotros aún lo sabemos, nada más necesitamos reconectar con esto. Por eso juzgar muy cruelmente a los religiosos, nada más porque piensan distinto a nosotros, o al revés, ¿no? Las personas que están dentro de una religión y que realmente lo saben, porque así en la profundidad de su ser, sí saben que todos somos hijos de Dios, sí saben que todos somos amados, sí saben que nuestra espiritualidad no nos puede ser arrebatada ni que tampoco la tenemos que ganar. Nada más que lo olvidamos porque nos gana el ego entendido como ego, sinónimo de mente. Ay, nos metemos tanto en nuestra mente. No, es que yo sé que las religiones están súper mal. No, es que yo sé que el yoga es pecado y que cuando sueltas el ego, la mente, tu conocimiento, entonces conectas con el amor que puedes sentir por otro ser, independientemente de cuál sea su nacionalidad, sus creencias, su orientación sexual, sus preferencias políticas. Eso queda de lado, porque cuando simple y sencillamente recuerdas lo esencial, puedes conectar con el amor y realmente puedes sentir esa unidad que somos, porque lo somos. Tú y yo somos lo mismo. Y por eso cuando nos vemos a los ojos o cuando vemos a alguien que sufre, no podemos huir de esa empatía, lo sentimos muy en el fondo, a excepción de aquellos que se han convertido en puro ego. Psicológicamente pudieran ser los psicópatas, que son personas que ya se quedaron en un ego tan cabrón que ya no pueden sentir. Esa empatía está nula, no existe. Pero entonces, para despertar, no tampoco hay que creer. Y aquí entran también, pues, las personas que son ateas. Yo como ex-atea, fui la peor atea porque era muy chiquita, entonces como que ni entendía bien qué onda con esa palabra, pero según yo como que me definía. Pero claro, hay personas que son ateas, e igual pueden llegar a una conciencia distinta. No va a ser una conciencia súper espiritual en cuanto a estar en contacto con su espíritu, con su alma. Ya saben que yo, más o menos para poder entendernos, uso como si fueran lo mismo el alma, el subconsciente, el inconsciente, no son iguales. Pero para términos de entendimiento tenemos ese consenso tú y yo. Pero sí, hay personas que no van a desarrollar tanto esa conexión. Como les he dicho, yo a nivel astrológico lo entiendo porque veo cartas de personas que digo, bueno, esta persona es muy mental y muy tierra,
No hay forma de que sea súper practicante ni de una religión, ni de ninguna práctica como tal espiritual, pero eso no quiere decir que no tenga conciencia o que no pueda despertar, pero despiertan distinto, no despiertan de una forma tan sensitiva y amorosa, pero conectan de una manera mucho más mental, sin caer en el ego. O sea, como que tampoco se atoran en su ego, siempre son más mentales, eso sí, y siempre son muchísimo más intelectuales y que entiendan el conocimiento y demás, pero la diferencia es que están como en constante flujo, entonces siempre se están cuestionando y siguen avanzando, nada más que de otra forma, que no es la que esperaríamos, ¿no? De que ahí haciendo oración o en este caso manifestación, que son similares. Ellos lo hacen a través del conocimiento y muchas veces son grandes abogados que son muy conscientes y hacen la justicia, o son políticos que están conectados a su raíz y que buscan la equidad como de, pues sí, como de los pueblos originarios de su país, o dignificar a todas las personas en esta jerarquía en la que nos pone el capitalismo. Entonces tienen un propósito que pudiera parecer, o para ellos lo experimentan como si nada más fuera intelectual o como que nada más es un propósito de este tipo, pero en profundidad su alma está despierta. No necesitan ser personas que dialogan o que hablan o que estudian como esotérica o que entienden esas cosas. Pueden no ser de sus intereses y eso no anula el hecho de que estén despiertos. Y es algo de lo que creo que tenemos que hablar ya. Porque esto también tiene mucho que ver con la era de Acuario. Es que la era de Acuario está padre en cierta forma, porque sí va a terminar con ciertas estructuras que ya están muy obsoletas, que ya no sirven, que no nos suman socialmente como en conjunto, que nos estancan, pues. Pero también pasa algo con Acuario, que es como la baja frecuencia de Acuario, y es que Acuario derrumba las estructuras porque no le gustan las que ya están. Al mismo tiempo también está regido por Saturno, y Saturno es el que estructura, el que da forma, pero al principio la derrumba, o sea, nada más no le sirve y no le gusta, y así como que la tira, como, ay, esta cosa, ay, no, estas normas no me gustan, ay, no, esta definición de ser humano no me gusta. Y entonces al principio Acuario, antes de poder crear su propia estructura, antes de sacar su parte saturnal, pues llega y hace un desmadre, así tal cual, derrumba todo lo que no le gustó, quiere cambiarlo todo, lo que le dan no le sirve, nada, o sea, por completo lo desecha. Y no, Acuario necesita como que discernir, como sí está bien que derrumbe lo que no funciona, pero hay ciertas cosas que sirven, porque no podemos estar sin estructura. La estructura es necesaria, es la que nos permite tener madurez, es la que nos permite que no caigamos en el caos y en el desorden total. Imagínense, si nuestro mundo no tuviera ningún tipo de estructura, ningún tipo de regla. Hay unas que son muy absurdas, como las de la escuela, estas de que, ay, los niños córtense el cabello de tal forma, o que no traigan piercings ya cuando estás en la universidad o en la prepa o así. Sí, hay cosas muy absurdas, pero luego hay unas que sirven, hay unas que sí nos funcionan y que nos ayudan pues a que también podamos pues llevar una armonía. La estructura nos da armonía, nos da ciertos equilibrios. Entonces Acuario llega y quiere destruir todo, y es algo que ya estamos viendo, que es muy difícil
construirnos, definirnos, qué está bien, qué está mal, qué apoyamos, qué no, cuál es nuestra moral realmente. Con todos estos movimientos progresistas, todo el posthumanismo, si tienen chance, estudien el posthumanismo, busquen videos, está interesantísimo. Y creo que toda esta corriente posthumanista, sobre todo desde un ángulo filosófico, habla de esta era de Acuario, así lo que en la astrología todos los astrólogos estamos tratando de explicar. Creo que los filósofos han encontrado preguntas muy concretas. Entonces, ¿qué es ser humano? Y si la tecnología y todos estos movimientos progres nos cuestionan tanto, y a ver, no quiero que esto lo sientan como un ataque. Yo, viéndolo desde un punto de vista social, me encanta que haya ciertos temas que ya se estén tocando. Me encanta, por ejemplo, que dignifiquemos a las personas transexuales porque siempre han existido, porque viven unas cosas horribles, tienen que esconderse, es como si las hubiéramos anulado. Me parece excelente que se hable, que empecemos a dialogar, que empecemos a decir, oye, ¿qué onda? No se vale, hay que dignificarlos. Y luego ya hay unos temas que se extrapolan porque así es Acuario, entonces hay cosas de los movimientos progresistas, de todos los sismos, feminismos, veganismos y los que te puedas imaginar, que se polarizan bien cabrón, que es como, a ver, tranquilo, vamos a platicar, vamos a ver qué de lo que tenemos sí funciona y vamos a ver qué de lo que tú propones hay que acá, ¿no? Pero es que ninguna de las dos partes luego cede, ¿no? Y no se genera una conversación o un diálogo o no se establece un equilibrio, sino que todos se polarizan y todos están muy enojados. Esto es Acuario. Y antes de que construya su estructura saturnal nueva, pues eso, sale la parte más de Urano, que destruye y crea novedad y pues eso estamos viviendo. Entonces, esto, por una parte, en la espiritualidad, y es a lo que iba para recordar que las personas pueden despertar a nivel nada más como de conciencia y no tanto espiritualmente, que de hecho una babita se me fue de lado. Bueno, sí, de esto ya te platiqué en el video anterior, pero es bueno recordarlo, es bueno traerlo de nuevo a la conversación, porque creo que es muy importante para el cómo ser espiritual, cómo vívelo tú en tu propia experiencia. Hay personas que no van a conectar, te digo, tan así, ay, mi espíritu, y ay, medité, y bien padre. No, les asusta, no les gusta, no lo disfrutan. Hay personas, en cambio, que, por ejemplo, van a la ayahuasca y les llegan mensajes bien cañones y los entienden clarito. Pero hay otros a los que les asustan, ¿no? Hay otros para los que simple y sencillamente esas herramientas no van. Entonces, cómo ser espiritual es un camino muy individual con el cual tenemos que ser muy respetuosos porque esta conexión con Dios, y esto, fíjense, yo lo aprendí en la Iglesia Católica, como ya les conté, tiene desde que según yo me hice atea, que voy muy pocas veces a la iglesia. Nada más voy cuando es algo sumamente importante para mi familia, porque yo respeto, uno, mi origen, de ahí vengo, y como les digo, sí cuestiono como institución a la religión, a todas, pero no a los religiosos. Y me encanta saber que mi familia encuentra a Dios a su manera, pero que tienen esa conexión. Lo respeto y voy, sí, algunas veces, pero no soy católica, no considero que yo me sienta identificada ahí. Y también ellos respetan bastante, por lo menos
mi núcleo así como más cercano respetan muchísimo mis creencias, mi forma de conectar con Dios, esta información que yo tengo, la respetan, la escuchan e incluso comparten ciertas cosas en común conmigo. Bien, entonces, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. No te pelees con tus tíos o con tu mamá o con tus hermanos o con cualquier persona de tu entorno que tenga una espiritualidad distinta a ti. En esencia, todos buscamos lo mismo, buscamos ese amor, esa calma, esa paz y esa reconexión, ese redescubrimiento de decir, no inventes, es cierto, todo ese amor profundo está dentro de mí, siempre estuvo. Nunca se fue, no lo tuve ni que encontrar. Ya estaba, ya existía. Y al permitirnos ser empáticos y bondadosos con otros, eso no quiere decir que dejemos de cuestionar, eso no quiere decir que no digamos, oye, ¿qué onda? Si aquí ya teníamos una super conexión con el sol, por ejemplo, en México, que nuestros pueblos originarios tenían unos rituales maravillosos, estaban súper conectados a la naturaleza, respetaban a la madre tierra, se enraizaban, tomaban el sol y llegan y nos conquistan y nos arrancan nuestra espiritualidad colectiva. Está bien cuestionar todo eso que está mal, pero nunca lo convirtamos en un ataque personal hacia seres que amamos o que queremos. Si alguien distinto a mí viene y me dice, oye, mira, te dedico tal oración de mi religión, gracias. Ya, ay, no, pero es que yo no creo en eso y ¿cómo se te ocurre si tu religión? No, ¿para qué entrar en ese conflicto? ¿Para qué volverlo en un tema personal que yo no le encuentro ningún sentido? Pero sí le encuentro un sentido a seguir cuestionando cómo estuvo esta onda. De hecho, hay algo bien interesante porque la historia, tal cual como nosotros la conocemos, como la prehistoria y eso, no se acerca ni poquito. Hay toda una historia prehistórica realmente y nos podemos ir desde Atlantis y la pérdida que se hizo y Lemuria y un montón de cosas que luego podemos platicar si quieren, si les interesa. Y entonces entiendes cómo hay como ciertas cosas que aún preservamos, que nos vienen desde lo que realmente era como lo original, que luego sí, obviamente, las religiones profanaron todo ese conocimiento, que todos los textos que tenemos actualmente son modificados por el hombre, las Biblias están bien acomodadas al antojo de cada religión, eso es cierto, pero el cuestionamiento tiene que ser algo para nuestro propio camino y no para estar peleándonos con el mundo y querer tener la razón, porque también puede ser que mucha de la información espiritual que a nosotros nos llega, que a ti te llega, que a mí me llega, también está modificada. Hay que cuestionar también nuestras propias creencias, nuestro propio para adentro. Y recordar que somos humanos. Y parte de eso es aceptar que a veces no necesitamos más yoga, no necesitamos más meditación, no necesitamos más. Lo que necesitas es conectar con tu cuerpo, comer saludable, hacer ejercicio para que este cuerpo esté sano y se mueva y tus articulaciones rico y se estire y generes masa muscular y fuerza para estar sano de viejito. Conectar con tu cuerpo, con tu parte material, que también hay veces que
Hay que ponerle pausa al proceso, que hay veces que sí, siempre hay que buscar como nuestra mejor versión y siempre se puede mejorar, siempre, siempre. Pero eres humano y parte de esa experiencia es que no vas a ser perfecto. Eres una parte de Dios, pero aquí en esta dimensión te toca experimentar el error y te toca experimentar el no ser perfecto. Todavía no estamos en esa densidad, vamos a ir y algún día vamos a estar ahí, pero ahorita permítete ser humano, permítete dudar de lo que crees, permítete errar, equivocarte, cagarla. Permítetelo porque es es parte de ser espiritual. Ser espiritual también es aceptar que eres material, que eres ambas dos, las dos cosas. Y que está perfecto. Está perfecto si hay días donde quieres ser más banal, donde quieres ser más relajado. Porque como te digo muchas veces, las prácticas espirituales también nos pueden llevar, como que replican muchas veces todo lo que están criticando del catolicismo. Te dicen, no hagas esto, no, esto no porque no es de tu energía. Y que te crea una frustración, por ejemplo, las afirmaciones. Es verdad, hay que tener cuidado como con nuestro lenguaje, pero va a haber días que te va a estar llevando a la chingada y quieres decir majaderías y quieres quejarte y quieres expresar el enojo. Hay días en los que sientes cosas negativas, sácalas, dilas, no importa, fuck it. Ya mañana haces tus afirmaciones y mañana cuidas tu lenguaje, pero ahorita di todo lo que tengas que sacar. Permítete ser humano, porque somos esa dualidad. Y es por eso que entonces nos encontramos a nosotros preguntándonos, ¿cómo ser espiritual? Y ahí estamos todos frustrados porque tenemos que hacer todo perfecto. Seas religioso, seas espiritual, permítete ser humano, permítete el error y llévalo de la manera que pueda ser más saludable, más sostenible y que no te genere culpa. Es bien feo, yo lo he sentido, tú lo has sentido. Yo he estado en entornos, por ejemplo, donde el duelo está bien mal visto. Y hablo de entornos espirituales porque es pues los entornos en los que más estoy. Porque, mira, no me considero espiritual como en el sentido pop o new age que hay. Soy curiosa y siempre estoy cuestionándome las cosas, sobre todo las que yo ya creo, las que ya me creí, esas me las cuestiono, ¿no? Pero, pues sí soy más de este entorno de que Dios está dentro de mí, de que las personas que fallecen siguen, un pedacito de ellos siguen estando en mí porque somos uno mismo, que siempre te acompañan, pero no como luego te dicen de que es que te va a estar cuidando. No, no así. Pero sí, hay una conexión de que mi alma y la tuya es casi que la misma, ¿no? Pero luego en nuestros entornos, por ejemplo, cuando mi papá falleció, me decían cosas como, no, sí, pero recuerda que no existe la muerte. Y era como, güey, estoy triste, extraño a mi papá, quiero llorar. No me digas qué tengo que sentir. Esto se vuelve muy tóxico y te genera culpa y de nuevo volvemos a no poder tener espacios seguros donde expreso mi tristeza. O como el ejemplo que te ponía antes. Estás que te lleva la que te trajo. Un día horrible, te quieres quejar, quieres decir maldiciones. O sea, un día malo. Necesitas permitirte no tener que estar pensando, ay, no, es que tengo que decir cosas positivas, porque todo lo que digo lo materializo. Sí es cierto, sí lo materializas, pero todo lo que no dices también se vuelve en enfermedad y balance, equilibrio. Hay que llevar una espiritualidad
como te digo, recordando que no hay forma de que te la tengas que ganar porque ya la tienes. Ya la tienes. El hecho de que estés aquí experimentando el ser humano es que ya ya tienes ese espíritu. Y esa conexión es tuya, es individual y tiene que ser sostenible, sin culpas, sin miedo a perderla. No la vas a perder, es tuya. Y tu propósito como humano, que yo me lo he preguntado muchísimo y siento que estas dos preguntas van de la mano. Ser espiritual, ¿cómo? Ok, ya. ¿Y cuál es mi propósito? Pues vivir esa experiencia, la de ser humano. Y ser humano tiene esa peculiaridad maravillosa de ser espiritual y ser cuerpo, ser materia, poder sentir, qué chido poder sentir, abrazar, y eso es lo que extrañas cuando estás en duelo. Así tu mente ya haya entendido que no existe muerte, que es algo en lo que yo creo firmemente. No morimos, esto es un vivir continuo. Y sí creo que la gente que fallece jamás te abandona, siempre está, te visitan en sueños, te mandan señales. Tú tienes que estar perceptivo, abierto al amor, solo al amor. Y luego ya pasará la magia. El amor literalmente es la frecuencia más alta en la que podemos vibrar. Si queremos entenderlo con palabras, vámonos a las emociones. El amor, en todas sus formas, es lo que te va a tener elevado. El miedo siempre te va a tener muy abajo. Así que el miedo, la culpa, es lo que te puede desconectar. Pero qué chido poder tener este cuerpo físico que nos permite hacer un montón de cosas. Y pues solo eso, recuerda que tú ya eres espiritual. No es algo que tengas que ganarte, no es algo por lo que tengas que luchar ni que te tengas que pelear. Nadie te lo da, nadie te lo quita, ya es tuyo. Tú puedes elegir hacer ciertas ceremonias, como por ejemplo los bautizos, que luego ya hablaremos en otro video de los bautizos porque tienen una connotación ahí muy extraña y varios mitos, creo yo. Pero solamente son como un ritual en realidad. No te están quitando ni poniendo nada. Tú no tienes ningún tipo de cosa por curar. Solo vive la experiencia. Ve sanando de a poquito lo que tú quieras, no lo que nadie te imponga. Sigue en este camino, sigue preguntándote y disfruta. Nos vemos en otro video. Y por cierto, te quería decir algo. Si yo fuera un suéter, yo sería este suéter. El año pasado lo usé tanto que se hizo un poco boludo. No tiene nada que ver con el video, pero bueno. Bye.